Sí, mis hermanos, vamos a continuar. Estamos viendo el significado de don y dijimos nuevamente, ¿verdad? Para recordar, ¿verdad? Que es el poder de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que cada creyente, ¿verdad? Cada persona que recibe a Cristo tiene por lo menos un don, que los dones no dan crecimiento, ¿verdad? Que los dones son activados por la fe. Entonces, en la medida de la fe, ¿verdad? Es lo que se va a activar ese don, ¿sí? Fíjate bien, ahora vemos en griego 1431 es dorea, que es gratificación, ¿sí? Nos manda a 1435 dorón, que es presente, dice específicamente sacrificio, don, ofrenda, presente, regalo, ¿sí? Entonces, la gratificación viene a ser una recompensa de algo, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando una persona tiene un don es algo que, pues que trae a tu vida esa gratificación y que hay gratitud en tu corazón para con Dios, ¿sí? Nos dice en Juan 4:10, entonces fíjate bien, aquí una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es ¿cómo son los dones del Espíritu Santo? Pues el mismo nombre nos está diciendo, pues santos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vas a dar uso a ese don? ¿Cómo vas a administrar ese don? Pues tiene que ser buscando santidad, santificándote, porque de lo contrario ese don se va a contaminar, ¿sí? Ese don va a ser activado por la fe. Entonces, ¿cuánta fe tienes? Si es poquita tu fe, pues se va a activar poquito el don, ¿sí? Si es mucha tu fe, se va a activar mucho tu don, ¿sí? Ahora, aquí también importante es, ¿verdad? Entonces, para que los dones sean activados, nuevamente es importante la naturaleza de la fe. Es decir, no puedes estar creyendo en Cristo y en la Virgencita, en Cristo y en algún otro ídolo. ¿Por qué? Porque entonces la fe está contaminada. Entonces, esto no va a activar el don que te haya sido dado por el Espíritu Santo. Entonces, si le crees poquito, pues el don se va a activar poquito. Pero si tu fe está contaminada, pues no se va a activar. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es muy importante también la naturaleza de la fe. Nos dice Juan 4:10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo, cuando se recibe, ¿verdad? Él es el que va a repartir, ¿sí? Y te va a dar cuando Él quiere. En la medida de tu fe y en la medida de esa fe, ese don lo echarás a andar, pero tiene que ser santificándote, ¿sí? Para que el don no se contamine. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, los dones del Espíritu Santo, los dones que da Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? No se compran, ¿sí? No es que, mire, autoridad, le voy a dar tanto, ¿verdad? O aunque no se lo digas, ¿verdad? Pero que lo consideres en tu corazón y le voy a dar tanto a ver si me da el don, ¿verdad? O que muchas veces, ¿verdad? En eventos, ¿verdad? A ver, pasen los que quieran tener el don X, ¿verdad? Y depositen aquí. Eso no. Eso no es de Dios. Los dones los va a repartir el Espíritu Santo como Él quiere,
¿sí? Entonces, es algo que no se compra, ¿sí? Con dinero, no se compra con lo material, no es así por anhelar, yo quiero tal don, no, ¿sí? El Espíritu Santo reparte como Él quiere, ¿sí? Dice Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿sí? Hechos 11:17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Lo sé. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nos dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Sí? Nos dice 2 Corintios 9:15, gracia a Dios por su don inefable, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Es gratitud, ¿sí? Que no se puede realmente describir ni explicar. Gracias a Dios por su don, por su regalo, por su presente inefable. Es algo que no puedo explicar, ¿sí? Es algo que no se puede describir. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Sí? Nos dice Efesios 4:7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Entonces habla de la gracia como un don que capacita, ¿sí? Para un servicio o para un ministerio, ¿sí? Entonces aquí dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Entonces, esta gracia nos da según una medida, ¿sí? Entonces quiere decir que no todos tienen las mismas capacidades, ¿sí? Ni los mismos dones. Cada miembro va a tener su función especial en el cuerpo de Cristo. Y entonces, por lo tanto, una medida especial de gracia para el desempeño de la función, ¿sí? Aquí vemos que Cristo presenta el regalo, el Espíritu Santo, ¿sí? Y obviamente lo aplica al creyente para beneficio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Fíjate bien aquí, Cristo puede regalar con medida la gracia, ¿sí? A cada uno porque Él, o más bien a Él, le fue dado el Espíritu Santo sin medida, ¿sí? A Jesucristo le fue dado el Espíritu Santo sin medida. Entonces, en Jesucristo operaron todos los dones que estaban en el Espíritu Santo. Pero en nosotros como creyentes, ¿verdad? Como tenemos
o estuvimos o estamos muy arraigados a cuestiones del mundo, a cuestiones de un pasado, ¿verdad? Pues entonces no se puede, no que no la tenga, pero no se puede manifestar toda la gracia. En Jesucristo sí, porque Jesucristo es divino. Entonces, toda la gracia estaba en Él es la gracia, ¿verdad? Y entonces el Espíritu, a Él le fue dado el Espíritu Santo sin medida, es decir, con todo lo que implica el Espíritu Santo en el sentido de poder de dones, ¿verdad? Además, si nosotros recordamos, Jesucristo todo le creyó a Dios, ¿sí? Su fe era grande, todo, se enfocó Él a su Padre. Entonces, todo le creyó y todo le obedeció. Y entonces, obviamente, que esos dones que estaban en Él, porque el Espíritu de Dios estaba en Él, pues se activaron. Entonces, ¿qué don está en ti? Ese don va a ser activado de acuerdo a la medida de fe que tengas, ¿sí? Entonces, en Jesucristo, ¿verdad? Es el consumador de la fe. Entonces, en Él estaban, por el Espíritu que estaba en Él, ¿verdad? Todos los dones, los cuales se podían activar en cualquier momento, ¿sí? Por eso hizo sanidades, por eso hizo milagros, por eso tuvo esa palabra de poder, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la naturaleza de nuestra fe y cuánta fe tenemos, porque, a ver, una sanidad de X enfermedad, pues viene a ser un don de poder. Sanidad, milagros, don de poder, la fe es un don de poder. Es a través de lo cual se va a manifestar la omnipotencia del Señor, del Todopoderoso. Pero a ver, ¿cuánta fe requieres para una resurrección? ¿Poquita o mucha? Entonces, es en ese sentido, quizá, ¿verdad?, tengas la fe y tengas el don de sanidad, ¿verdad?, para sanidad, pero quizá ese nivel de fe no alcanza para que hagas una resurrección. Ese nivel de fe no alcanza para que hagas un milagro, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, los dones que nos da el Espíritu Santo son activados, ¿verdad?, por la fe. Entonces, es muy importante cuál es la medida de nuestra fe. Entonces, es en ese sentido. Nos dice Hebreos 6:4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo no dan crecimiento. Y déjame ver si me acuerdo cuál es el versículo. Si nos dieran crecimiento, no pasaría lo que... A ver, déjame ver si encuentro el versículo. Fíjate, Mateo 7, vamos a leer del 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es un don dado por el Espíritu Santo. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, una evidencia apostólica. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, don de Dios, verdad de poder. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, fíjate bien que aquí ellos tuvieron esos dones o tienen esos dones. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, ¿verdad? O sea, tenían
don de inspiración y tenían don de poder, ¿sí? ¿Y por qué les decía, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Sí? Nunca os conocí, apartados de mí. ¿Por qué? Porque ellos desviaron el camino, ¿verdad? Y si los dones dieran crecimiento, ellos no se hubieran apartado del camino, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa, ¿verdad? Es que ellos torcieron el camino. Ellos torcieron el camino, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente que esos dones estaban contaminados. Entonces, por eso, ¿cuál es la calidad de los dones que recibimos? Pues es divina. Son santos, porque los estamos recibiendo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vas a tener una vida, verdad? Mundana, y ¿qué le va a pasar a los dones? Se van a contaminar, ¿sí? Se van a contaminar. Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Aquí don, del griego 5486, carisma, que es dádiva divina, liberación. Entonces, fíjate bien que estos dones es parte de un equipamiento para los ministros, gente de liberación, gente de guerra, o sea, para todo el cuerpo de Cristo. Pero aquí, por ejemplo, dice dádiva divina, es decir, liberación. Quiere decir que esos dones, ¿verdad?, van a servir para el ministro, los va a utilizar, ¿verdad?, para traer liberación a la gente que se está ministrando, a la gente que lo necesita. Dice liberación de peligro o pasión, concesión espiritual, calificación, facultad milagrosa, dádiva, don, ¿sí? Nos manda 5483 del griego harizomai, conceder como favor, es decir, gratuitamente, o sea, es algo que el Espíritu Santo nos da gratuitamente, ¿no? En bondad, perdón o rescate, perdonar, entregar, conceder, dar, ¿sí? Nos manda 5400, no, aquí ya no, sí, 5485, que dice gracia, gratificante de manera o acción, espiritual, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Incluye gratitud, ¿sí? Merecer aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, gozo, gracia, gratitud, mérito. Tiene que ver un poco, bueno, no un poco, sino que también tiene que ver con lo que es perdonar, lo cual implica que, pues, si una persona está equipada, si es un ministro, está equipado con dones, con los dones del Espíritu Santo, y no perdona, esos dones están contaminando, ¿sí? Porque la falta de perdón es una atadura. Si entonces esos dones son dados al ministro y es un ministro resentido, rencoroso, soberbio, orgulloso, ¿verdad? Esos dones están contaminados. Por eso es muy importante que tú veas, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de vida del ministro? ¿Cuál es la calidad de vida de la autoridad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto, ¿verdad?, viene a contaminar los dones. Porque los dones que nos da el Espíritu Santo son santos, son divinos, son celestiales, ¿sí? Lo que vimos en el Antiguo Pacto fue lo natural, ¿sí? Pero el cumplimiento es cuando está el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo, ¿sí? Y entonces esos dones no pueden ser contaminados. No deben ser contaminados, ¿sí? Ok. Nos dice ahí Romanos 1:11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, cuando en un ministerio o servicio, ¿verdad?, el Espíritu Santo activa X don, ¿verdad?, en esa vida, es pues obviamente para bendecir, para fortalecer, para liberar a otros. Por eso es en beneficio, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, no es para que tú vayas y presumas los dones, como estos que desviaron. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, ¿verdad? Entonces dice, y yo os declaré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, le está diciendo hacedores de maldad. Quiere decir, ¿verdad?, que se dedicaban a hacer lo malo, que seguramente, ¿verdad?, iban con mujercillas cargadas de pecado y se metían con ellas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado porque las cosas del Señor son en santidad, en santidad. Entonces, tenemos que buscar siempre santidad. Uh-huh. Dice Romanos 5:15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. El 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, nosotros vemos que en el tiempo de Pablo, ¿verdad?, pues los dones se impartían por imposición de manos. Bueno, de hecho así pasa en el sentido, por eso es uno de los rudimentos, ¿verdad?, de la doctrina de Jesucristo, la enseñanza o la doctrina de imposición de manos. Cuando un ministro impone manos, por eso es importante el que estés buscando santidad como ministro, ¿verdad? Si ese ministro está en adulterio, si ese ministro es ojo alegre, si ese ministro miente, ¿verdad?, si este ministro no es sincero, ¿verdad?, pues obviamente esos dones están contaminados. Y tú, ¿cómo crees, verdad, que cuando te imponen las manos, ¿verdad?, pues va a pasar esa contaminación, ¿sí? Entonces, cuando se imponen las manos, ¿verdad?, va a pasar lo que el ministro es. Si hay dones, ¿verdad?, puede ser que pasen, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, de que si están contaminados, pues están contaminados. ¿De qué? De adulterio, o de fornicación, o de ojo alegre, o de robo, ¿verdad?, o de avaricia, ¿verdad? Por eso, nuevamente, les dice a los hombres de Mateo 7, 21, 22, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hace una persona hacedora de maldad? Calumnia, persigue, roba ofrendas, roba dinero, ¿verdad?, miente, ¿verdad? Estudia para ver cómo miente a la persona que se la crea, ¿verdad? Es un hacedor de maldad, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo crees que esos dones estén contaminados? Por eso el Señor quiere, ¿verdad?, y habla, ¿verdad?, a que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y por eso, ¿verdad?, la vida del creyente, cuanto más la de los ministros, cuanto más la de la autoridad, cuanto más de la de pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, debe de ser el perdón y arrepentimiento, ¿sí? Porque entonces todo lo que está en el corazón va a contaminar los dones, ¿verdad?, que te fueron dados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que estás impartiendo, ¿sí? Entonces, esto es real, ¿eh? Esto es real. Mira, muchas veces en eventos, ¿verdad?, pues la gente en una conversión de ver, de oír, de recibir, ¿verdad?, pasa que le dice, pero a veces no conocen los ministros. Muchas veces los ministros, esos ministros están en te digo, porque gente, ¿verdad?, en eventos, ¿verdad?, pasó con X ministro, ¿verdad?, y regresan, ¿verdad?, y dice, oiga, ¿qué cree que pasé a que me ministraran, ¿verdad?, que oraban por mí? Y mire cómo se me puso el vientre. ¿Con quién fue? Pues ya, ¿verdad?, y te das cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque
cuando dice que es en beneficio, si los dones son bendición, ¿verdad? Son prosperidad, pues es para que aquella persona sobre la cual se imponen las manos, pero como tú estás guardado o guardada en santidad, ¿verdad? Esa persona, a esos dones le sean de bendición, esos dones le pudran el yugo, el lazo y la cadena y haya prosperidad en esa persona, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido. Uh-huh. Nos dice aquí, en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Entonces, irrevocables son los dones, es decir, Dios no los quita, ¿sí? Pero a ver, esos dones van a estar funcionando, van a estar guardados en santidad, ¿verdad? Van a cumplir la función para la cual se te fue dada, ¿verdad? De bendecir, de prosperar, de liberar, de sanar, etcétera, ¿verdad? Cuando tú estás bajo los principios de Dios. Son irrevocables, ¿sí? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, es en ese sentido. Pero si tú ya te fuiste, ¿verdad? Y andas con un corazón lleno de maldad, pues esos dones, ¿verdad? Ya están contaminados. Irrevocables son cuando estás bajo los principios, bajo el alineamiento, bajo el trazo, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando tú eres temeroso, ¿sí? Del Señor. Entonces, es en ese sentido. Nos dice Romanos 12:6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿cuánta fe tienes para profetizar? O si el de servicio en servir, o si el de la enseñanza o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad? Si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Oye, ¿cómo crees que va a salir profecía de tu boca? O sea, la palabra que Dios dice, ¿verdad? Si no crees, no, pues no va a salir. Entonces, cada don que el creyente tiene como parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser administrado de acuerdo a la medida de fe. Así es como va a ser administrado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Uh-huh. Y obviamente esto va a tener que ser para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Nos dice 1 Corintios 1:7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, en el cuerpo de Cristo están todos los dones, todos. En una persona no. Los ministerios son equipados con dones, ¿verdad? Están en creyentes, ¿verdad? Está en todo el cuerpo de Cristo están los dones del Espíritu Santo. Por eso, no todos somos lengua, no todos somos ojos, no todos somos oído, ¿verdad? No todos somos manos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Dice, de tal manera, 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos dice 1 Corintios 7:7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro, ¿sí? 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? Entonces, todos los dones que da el Espíritu Santo, que reparte el Espíritu Santo conforme a la medida de fe dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son espirituales. No está hablando en lo natural, ¿sí? Es en ese sentido.
1 Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Bueno, ahí tenemos que leer 12, el capítulo 1 Corintios 12. A ver, la buscamos. 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo porque es el que los reparte. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, esos son los dones del Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. A ver, vamos a ver Romanos 12, creo es el 4. Entonces, esos que acabamos de leer son los dones del Espíritu. Dice 12:4 de Romanos, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, nuevamente, cada don va a ser utilizado, no lo puedes utilizar más allá si no tienes más fe. Cada don que te es dado es utilizado, ejerces la función con eso de acuerdo a la medida de fe que tienes, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí, 1 Corintios 12:28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego a profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces está hablando, ¿verdad?, cómo se iban a establecer ese orden, ¿verdad?, dentro de la iglesia. 1 Corintios 12:30-31, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Que bueno, el siguiente capítulo, ¿verdad?, habla del amor, ¿sí? Entonces, lo cual está implicando, ¿verdad?, que si tienes dones pero no tienes amor, dice la palabra que nada somos, ¿sí? Entonces, todo absolutamente, tanto los principios vividos por el Espíritu Santo como los dones que nos da el Espíritu Santo tienen que estar realmente, ¿verdad?, guardados, ¿verdad?,
protegidos por el amor, ¿sí? Nos dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces aquí los dones, ¿verdad? En la medida que van ejerciendo su función, que van siendo aplicados en el cuerpo de Cristo, tiene que haber edificación. Porque si hay liberación, porque si hay sanidades, oye, la iglesia se va edificando, la iglesia va creciendo, ¿verdad? Y se va edificando, ¿sí? Segunda de Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, que avives el fuego del don. Entonces, por cuanto Dios es fuego, el Espíritu Santo tiene una simbología de fuego. Entonces, aquí los dones que Él nos da tienen que tener un nivel de fuego. Pero quizá tu fe no tenga un nivel de fuego. Entonces no se puede manifestar el abrir los cielos, el cerrar los cielos, en el sentido de que, como Elías, ¿verdad? El que se cierren los cielos para que no llueva. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? De la multiforme gracia de Dios. Y aquí está, pero no me acuerdo si leí. Don, del griego 1435, presente. Específicamente sacrificio, don, ofrenda, presente, regalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Aquí otro significado de don 1390 es doma, presente, dádiva, don. Nos dice Efesios 4:8, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Don, del griego 1394, dosis, dádiva, por implicación regalo, obsequio, dádiva, dar, don. Y nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad los hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, mis hermanos, los dones son poder de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son bendición, son presentes, son regalo, ¿verdad? Y obviamente que cuando se aplican y ejercen la función con una vida santa que estés llevando, ¿verdad? Se va a ver reflejado en un crecimiento, en liberación de las personas, ¿sí? En sanidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.